inteligencia emocional se ha demostrado que aumenta el rendimiento escolar, que aumenta la satisfacción del alumnado, que aumenta la aceptación de las normas escolares. Probablemente sea de lo más complicado el tema de la normativa. Es que es fundamental la coordinación con las familias. Es un pilar básico la familia. Sigo viendo los mismos problemas que tenía hace 20 y tantos años, 30 años, cuando yo estaba en un instituto trabajando, como los que podemos tener ahora. Analizando los datos del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, sabemos que han sido un total de 144.667 los alumnos matriculados en el 2024 en educación infantil y educación secundaria. ¿Cómo de importante es la figura del orientador educativo, verdad, Jesús? Es fundamental. Nosotros, nuestras funciones, 6 de las 7 funciones que tenemos es asesorar en todo lo que tenga que ver con el tratamiento a la diversidad de todo tipo, no solamente con niños con necesidades específicas de apoyo educativo, sino de cualquier otra índole, por diferencia social, por identidad sexual, de género, etc. En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que sí tenemos que decir que ha crecido exponencialmente, por muchísimos motivos. Uno de ellos, obviamente, es por el tema de la medicina, que ha avanzado muchísimo y cada vez hay mucho más alumnado con enfermedades raras y crónicas que hay que atender en el aula. Porque estamos hablando de 10,2 los alumnos que necesitan, hablamos de centros públicos en Andalucía, 10,2 es el porcentaje del total de los alumnos que necesitan de algún modo ese apoyo educativo. Efectivamente. También hay otros tipos, ya digo, de atención a la diversidad, pero en este se está creciendo espectacularmente. Cada vez hay más orientadores, menos más, afortunadamente. También hay cada vez más medios, más maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de lo que es profesional técnico de integración social. O sea, cada vez hay más, pero la verdad es que en cuanto a la ratio está creciendo de una forma espectacular. Es importante ese acompañamiento necesario, ese acompañamiento de los orientadores educativos, no solamente para el centro, entiendo, sino también junto para el alumnado y la propia familia. Está claro, la orientación educativa tiene 3 vías diferentes. Primero, atención al alumnado, puede ser individual o grupal, asesoramiento al profesorado de todo tipo, pero también, como tú has dicho, Ana Leticia, asesoramiento a las familias. Ten en cuenta que cada vez los niños llegan más temprano, el alumnado llega más temprano a los colegios, ya niños con 2 y 3 años están llegando a los colegios y están con nosotros durante toda la trayectoria escolar hasta que salen después al instituto y después a la universidad. Obviamente la coordinación con la familia, el asesoramiento, no solamente al profesorado, sino a la familia, es fundamental. Jesús, ¿qué soñabas ser de pequeño? A mí siempre me encanta la educación. Yo me acuerdo cuando era la carta de los Reyes Magos, pizarra, tiza, lápices. Mis padres, los pobres, montaban un colegio. Yo daba clase a mi hermano, éramos 5 y tal. La verdad que la educación siempre me ha encantado. ¿Lo tenías claro desde Lo tenía muy claro que iba a terminar o en un colegio o en un instituto. Aquellos que somos padres y madres sabemos que la labor de un maestro, de un profesor, posiblemente sea una de las profesiones más vocacionales y en muchos casos, como en tu caso, naces ya o la vas desarrollando a edad corta, pero en otros casos pues se va desarrollando poquito a poco a la vez que nos vamos siendo mucho más maduros, ¿no? Hombre, la verdad es que es un trabajo que exige mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero es un trabajo muy bonito. El trabajar con alumnado, trabajar con el profesorado asesorándole, trabajar con la familia, la verdad es que ese trabajo es muy gratificante. Además, muchos de nosotros conocemos a nuestros más pequeños de casa dentro del rol de nuestra propia casa. Muchos de nosotros cambiamos de rol en cuanto salimos de 4 paredes, más aún cuando hablamos de niños en edad corta que posiblemente se desarrollen o se relacionen, de una forma totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en casa. Ten en cuenta que en un colegio, bueno, hay ya unas normas que cumplir. La relación no es la misma que con la familia, con los padres y tal, porque aquí obviamente está el profesor o la profesora con un montón de alumnos. Las relaciones son diferentes, relaciones con el alumnado, relaciones con el profesorado, tienen que estar con unas normas, sentados en una silla, una mesa.
Y ahí también se ve el contacto, las relaciones con los iguales, que es muy importante. Si el alumno es introvertido, si no, eso lo percibe más un profesor o una profesora dentro del aula que a lo mejor un padre o una madre en su casa. Por eso en muchos casos es donde se identifican justamente esa necesidad, no solamente en la relación con el entorno, sino por supuesto en la relación en el propio aprendizaje. Para ello, la importancia imagino que del profesor, que conozca bien al grupo, que sepa identificar qué está ocurriendo dentro de su alumnado, ¿no? Claro, el profesorado, al llevar varios años, pues conoce muy bien la forma, las áreas, cómo se desarrolla, qué es lo típico en función de cada edad. Bueno, pues el lenguaje en 3 años es esto. Entonces ellos, el profesorado, si está bien preparado, son ellos los que tienen que tener los primeros indicios a la hora de encontrar cualquier tipo de dificultad. De identificarla y apoyarse en este caso con la figura del orientador, que es el que asesora y que puede diseñar programas preventivos antes de que ocurra o desarrollar ya programas, no sería ya preventivos, sino ante un problema y asesorándolo al profesorado. Tenemos un entorno educativo, tenemos un aula en la cual aparecen una realidad en la cual ese alumno necesita un acompañamiento específico, una serie de pautas y nos encontramos en el momento en el cual tenemos que informar a la familia de que estamos viendo algo en el aula, ¿no? El trabajo con la familia es fundamental, eso ya ha cambiado. Antiguamente y hasta hace poco el profesorado solamente se limitaba a informar a las familias de lo que ocurría en el aula. Ahora actualmente eso se tiene que traducir en una coordinación. Para eso, yo siempre se lo digo al profesorado, tiene que hacer una labor muy importante de trabajar, de pensar, reflexionar sobre las tutorías que va a tener con la familia. No solamente informar, sino después reflexionar, llegar a unos acuerdos, plantear unas soluciones para que la familia, cuando salga del colegio, cuando salga del instituto, se vaya con las ideas claras. Es que muchas veces después te viene la familia y sale peor de una tutoría, mucho más desorientado que incluso antes de la tutoría. Entonces yo siempre les recomiendo a mis profesorados que se preparen la tutoría, que es fundamental. La coordinación con las familias es un pilar básico de la familia en la educación. Qué importante será en ese momento el empatizar y el buscar esas palabras idóneas para comentar que hay una realidad que a lo mejor muchas familias pues no se habían parado a pensar, ¿no? Está claro que el vocabulario, la comunicación, hay muchas formas de decir lo mismo, pero de otras formas diferentes, y sobre todo llegar a unos acuerdos y pactarlo, incluso recogerlo en un acta. El tutor o la tutora hace esto, el padre o la madre hace esto, tal, y llegar a un acuerdo y hacer un plan de cara a una temporalización. Pues nos volvemos a ver dentro de un mes, dentro de 2 meses o 3 meses, para ver si van mejorando o no. Lo mismo hay que cambiar ese plan, proponer otras medidas diferentes a las que se había propuesto originariamente. La importancia de sentirnos a lo mejor en un equipo, ¿no? Ser parte de un equipo. Nosotros como familia tenemos unas labores, unas tareas en casa y están vinculadas a lo que está ocurriendo en el colegio. Está claro, tiene que haber una coordinación mutua. Ten en cuenta que no solamente está el área cognitiva, hay muchísimas áreas, el área social, el área del lenguaje, el área personal, y eso también se trabaja y hay que trabajarlo conjuntamente, familia y centro educativo. Jesús, fuiste aspirante en la primera convocatoria de tu especialidad aquí en Andalucía. Han pasado muchísimos años, ha habido una evolución posiblemente en tu especialidad que tú has vivido ya siendo parte del equipo de orientadores educativos. Pues mira, te comento, realmente cuando nos presentamos, los poquitos que nos presentamos en la primera convocatoria, íbamos a ciegas, no como ahora que está todo muy reglado, muy claro el temario, muy claro los criterios de evaluación, el tiempo que se dispone. En eso es verdad que ha cambiado mucho, lo que sí que no ha cambiado es la trayectoria que se tiene hasta conseguir la plaza, el esfuerzo que hay que dedicarle, la dedicación. Esto es una montaña rusa, como yo digo, que tiene momentos muy buenos, momentos muy malos, pero que con esfuerzo al final se consigue. Está claro. Sí, es verdad que todo precisa de un esfuerzo, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que vas a trabajar con otras personas y tienes que conocer todo lo que es el ámbito en el cual se puede desarrollar tus funciones. Volviendo a ese aula, volviendo a ese entorno educativo, Jesús,
¿Has podido ver, en muchos casos, perdón, se habla de que hemos cambiado como niños, ya los niños no son como antes, estamos cambiando como adolescentes? ¿Es real o se están cambiando los paradigmas y tenemos mayor información a la hora de identificar, de tratar? ¿Qué ocurre ahí? Cuéntame. Yo creo desde que tu es propia igual, lo que perspectiva. pasa es que cada vez tenemos más información, ¿sabes? Pero el niño busca al profesorado, sigue teniendo empatía con el profesorado y con la familia. Yo creo que sigue igual. Lo que sí ha cambiado, eso sí que es la diversidad que hay dentro del aula. Eso sí que ha cambiado. ¿Por qué? Porque están llegando alumnos procedentes de otros países, alumnos, como dije, con necesidades que antes no se tenía, de enfermedades raras, crónicas. Y entonces ahí el reto que tiene el profesorado es que se tiene que formar mucho en todo el tema de tratamiento a la diversidad. Pero como evolución del alumnado yo creo que es muy parecido. Por lo menos yo en los años que veo sigo viendo los mismos problemas que tenía hace 20 y tantos años, 30 años, cuando yo estaba en un instituto trabajando, como los que podemos tener ahora. Sí, es verdad que, como bien dicen, los planes de acción ahora han cambiado y están siendo posiblemente más rigurosos ante ciertos aspectos, ¿no? Hombre, ya hay algunos que son casi obligatorios, que antiguamente, bueno, los planteábamos de una forma voluntaria, ya hay planes institucionales, planes que además que tú lo ves, obviamente cuando tú vas a un centro, tú vas a un colegio, a un instituto, tú analizas las necesidades y en función de esas necesidades plantea tu programa de acción. Si, por ejemplo, estamos hablando que el alumnado de un instituto tiene problemas por temas de consumo de alcohol, drogas, pues tú ya obviamente planteas, porque tienes más facilidades a la hora de plantearlo que no antiguamente, que antiguamente te tenías que mover, buscar horarios, ahora ya la administración te aporta y te facilita el que puedas llevar a cabo todos estos programas. ¿Es necesario, desde tu propia opinión, poner nombre para saber desarrollar un plan de acción? Yo creo que sí. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué tenemos que diagnosticar? Bueno, no pasa nada por decir que tiene tal problema. Si hay problemas de alcohol, droga, tal, problemas de salud mental, no pasa nada. Lo que hay que afrontar, poner el programa adecuado e intentar solucionar las problemáticas que pueda haber, o incluso prevenir que no ocurra. A mí lo de las categorías diagnósticas no me preocupa, siempre y cuando tenga un programa, ¿vale?, que dé respuesta a esas necesidades. Y en muchos casos a lo mejor necesitamos poner nombre para aceptar que existe unas circunstancias y una realidad, ¿no? Yo lo veo bien, que incluso muchas veces me dice a la familia, pero yo le tengo que decir a mi hijo que tiene TDAH y tal. No pasa nada por decírselo. Incluso yo creo que es bueno que el niño es pequeño, pero conforme vaya siendo mayor, que él mismo vaya buscando estrategias en aquellas zonas, en aquellas áreas donde pueda tener carencias. Y no pasa nada. Igual que si un niño es tímido, bueno, pues hay que buscar estrategias para que el niño dentro... Pues igual, si el niño tiene TDAH, si tiene altas capacidades, el caso es que sea feliz en su vida, tanto en el colegio, instituto y después en la vida, que sea feliz. Parece que es gratuito, ¿no? O que es una palabra que está perdiendo fuerza de tanto que repetimos la importancia de la felicidad en cortas edades, por supuesto, y en edades como adolescencia, ¿no? Donde los cambios emocionales están a flor de piel y la inteligencia emocional, el identificar no solamente el soy feliz, sino soy infeliz o me falta felicidad en la vida. Mira, una cosa que sí pues yo cuando me viene algún profesorado y me dice, ¿y por qué hay que trabajar la inteligencia emocional dentro del aula? Yo, bueno, empiezo obviamente por datos científicos, que la inteligencia emocional se ha demostrado que aumenta el rendimiento escolar, que aumenta la satisfacción del alumnado, que aumenta la aceptación de las normas escolares. Pero es que incluso no solamente psicológicamente, porque puede ayudar a nivel de autoestima, se sabe que aquellos alumnos que presentan más inteligencia emocional tienen menos problemas físicos, o sea, dolor de cabeza, tal. O sea, que está clarísimo que en el colegio, en el instituto, hay que enseñar inteligencia emocional. Es una forma de regular, de conocer las emociones de uno y del otro y también saber cómo expresarlas de forma adecuada. Muchas veces los alumnos no saben cómo expresarlas. Entonces es bueno enseñarles de pequeño, es un entrenamiento que tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que al final sean más felices. Qué complicado es. Es complicado, pero es un reto. Pero al final los desafíos es que son eso, son retos y los complicados dan después más gratificaciones. Cuando tú te encuentras con alumnos o familias
que han tenido algún problema en el colegio, en el instituto, y te lo encuentras al cabo de varios años y ellos te dicen, gracias por eso. Para cualquier orientador es el momento, pum, es que es la gratificación de que te diga. ¿Por qué? Porque ya el alumno ya es mayor, está desarrollando un trabajo, se siente feliz con su trabajo. Para mí, que me paren, que me lo diga, eso es el momento más grande como orientador. Sí, es verdad que antes hablábamos de lo duro que puede llegar a ser como padre, madre o tutor recibir una realidad a la cual a lo mejor no estamos preparados. Y bueno, a lo mejor es interesante recibirla para saber qué hacer, porque en muchos casos en el libro de Ser padre, madre o tutor no nos explican cómo recibir una realidad, ¿no? Una Está claro que esos son los peores momentos, en el momento que cuando te llega una familia, sobre todo cuando son niños pequeños, 2 o 3 añitos, y le diagnostica o le determina una necesidad, el trastorno del espectro autista, un trastorno específico del lenguaje. Pues claro, la familia se pasa mal, el momento de la comunicación, porque la familia lo tiene que asumir, eso es un proceso. Y en un momento, incluso, a mí no me importa, que a lo mejor incluso se enfade porque no lo ve bien, lo niegue, pero después, si la familia va viendo que tú lo que quieres, en general el centro lo que quiere, es que el alumno progrese en todas las áreas, estamos ahí para ayudarle. Al final, esas familias que fueron las más difíciles, son las que más después te gratifica tu trabajo y te lo agradece. Lo agradece. Y entonces, ya te digo, es un momento espectacular, ese es el momento más bonito de la orientación. Justamente volviendo a la gestión emocional, como bien decías antes, ¿cuántas veces no nos movemos porque el miedo nos paraliza? ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer por miedo a cometer errores o acompañar a nuestros hijos en tareas que no sabemos cómo resolverlas? Por eso tan importante escuchar a profesionales como vosotros, que tenéis unos ojos que no tenemos nosotros. Claro, ¿no? y que les podemos asesorar, y a lo mejor con pequeños cambios se puede hacer, bueno, unos cambios espectaculares. Jesús, posiblemente te estén oyendo muchas personas, posiblemente te estén viendo muchas personas, y yo que te tengo tan cerquita veo amor y veo una profesión que vives con todos los poros de tu piel. Es muy pasional. Y además os digo una cosa que, vamos, ya lo sabes, pero en nuestro trabajo no es nada rutinario. Nosotros cada día estamos en un colegio diferente, con compañeros diferentes, con problemáticas diferentes. Y eso es verdad que es más dificultoso. Tú mañana te tienes que levantar con el chip de que vas a tal colegio, pasado mañana vas a un centro concertado y tienes que ir con otro chip diferente. Pero en esa dificultad también está después el tema de, al no ser, pues que te gusta más todavía, porque no es rutinario, no es un trabajo que... Son centros muy diferentes, familias muy diferentes, colegios, alumnado muy diferentes, en contextos muy diferentes, y al final tú terminas la semana y ves lo que has hecho y dices, ostras, el trabajo es que está ahí. Ayudar a otras personas en ese proceso. Efectivamente, en producir un cambio en otras personas. Y cuesta porque a veces no son todos tan receptivas como tú quisieras, pero bueno, para eso estamos. Es parte también de vuestro trabajo, ¿no? Y posiblemente en algunos casos motive, ¿no? Más todavía. Yo creo que cuanto más problemas nos da y menos receptivos son, más nos motiva que al final te digan, muy bien, te ayude. Fantástico, sí que tiene que ser así, ese reto diario de ver que en un primer momento había como un rechazo por parte del equipo docente, de las familias, y luego que se vea una evolución que realmente dentro de una estrategia es posible. Jesús, aquellos opositores que están en marcha, están tomando la decisión de prepararse y en un futuro hablar de la profesión como nos estás hablando tú, ¿qué consejo le darías? Yo le daría 2 consejos. Primero, que se dejen asesorar por especialistas y, por ejemplo, una buena academia, que busque una buena academia y tal, y que le ayude. Después, que hagan dentro de esa primera... que intente personalizar ese trabajo, que no estudien nada que no entiendan, que lo personalicen. Muchas veces se estudian las cosas de memoria y eso no sirve para nada. Si ellos personalizan los temas a su gusto, a su manera, les va a costar menos. Y después, que sean valientes, que sean innovadores. Veo que muchos opositores, sobre todo cuando es la defensa del tribunal, ante el tribunal de un plan, muchas veces por no querer poner
por no querer tener problemas, se busca un instituto muy light, un colegio muy light, con objeto de que poder dar respuesta. Lo que tiene que saber el opositor o la opositora es que realmente esa prueba lo que va a valorar es precisamente tú presentas un plan a la necesidad que tiene ese colegio. Y un colegio light, un instituto light no existe. Si no tiene un problema de algún tipo, tiene problemas de otro. Si no tiene problemas del contexto, lo tiene a nivel de familia que no acude a las reuniones, que no asiste, o al profesorado, que a lo mejor hay profesorados que son receptivos y otros que no, otros que están formados y otros que no, o el propio alumnado que tiene sus propias necesidades, en el instituto si hay asentismo o no, si tiene motivación hacia los estudios o no. Entonces, que planteen, que sea valiente, plantee un buen contexto y que las respuestas y que las medidas que proponga dé respuesta a ese contexto y que no se queden cortos, porque aquí lo que se intenta es que llame la atención, que sobresalga al resto de opositores. Imaginaros que un tribunal puede valorar 10 planes al día, o sea, porque ellos están muchas veces en tribunales, 10 planes al día, una hora, un opositor, otra hora. Si tú no sobresales, la nota no te va a sobresalir, va a ser y muchas veces yo veo que opositores que están bien formados, que están bien preparados, por no querer llamar la atención, por no ser creativos, se queda muy corto en el contexto y la respuesta que da es muy pobre, la cual después la valoración por parte del tribunal va más bien escasa. Acabas de lanzar un consejo directo a aquellas personas que están preparando su programación para la prueba oral, que sean valientes. Sí, está clarísimo. Innovadores, creativos y valientes. Que puede salir mal, pero si sale bien es que se la lleva. Y en eso estriba. Tú obviamente tienes que llamar la atención del tribunal, despertar su atención, y presentando un contexto muy pobre, es muy difícil que tú vayas a personas que llevan ya años y años trabajando, es muy difícil que tú le vayas a sorprender. Has estado en varias ocasiones siendo presidente de tribunal, secretario de tribunal, muchos años. Por lo tanto, a ti te gusta que los aspirantes sean valientes y que presenten sí. un ejemplo, un caso difícil, ¿no? Difícil. Que no vayan a lo fácil, sino que vayan a un caso difícil y una programación en un centro con complicaciones está claro, para atacar. Como tú ya sabes, las bases de la convocatoria, tú planteas un plan para un colegio o un instituto que tú eliges el contexto. Pues si tú eliges el contexto, no te quede corto, porque es que eso es de pobre, al final la medida que tú vas a proponer y no puedes sobresalir. Después esto es otra cosa, esto es una competición, para que no vamos a engañar. Esto no se trata como una nota de la facultad que tú apruebas, no. Esto es una competición, unos pocos se llevarán la plaza, otros podrán con buena nota entrar de interino, y aquí lo que tienes que sobresalir más que el compañero. La importancia de ir fuerte en esta carrera de fondo, de tener muy presente que es una carrera larga con obstáculos y que cada paso que sumemos todos los días nos está acercando aún más a ese sueño que es conseguir nuestra propia plaza. Sí. Esto yo siempre lo digo, que es como una montaña rusa, realmente hay momentos de bajona, está claro, porque no puedes mantener nivel de atención, concentración, tienes problemas familiares y tal, pero lo que hay que intentar es que esa bajona para arriba cuanto antes y para arriba, y plantear siempre, visualizar, sacando la plaza, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Sacando la plaza, que la puedes sacar, está claro, con esfuerzo, sacrificio, la sacas, como hay muchos que lo hemos sacado. Exacto. ¿Qué puedes hablar sobre la normativa? Conocemos que la normativa de orientación educativa nos pone un poquito el camino un poquito más difícil. ¿Qué nos puedes hablar sobre la normativa? La normativa en Andalucía es muy antigua. Uno de los problemas que tiene es que ni siquiera está adaptada a las leyes del Estado, a la LOE y LONLOE. Ten en cuenta que una de las normativas que se sigue desde hace ya 30 años, que es el decreto 213 del año 1995, donde se regulan los equipos de orientación educativa, esa normativa va a cumplir 30 años, ya esto ha cambiado mucho. Pero incluso para los departamentos de orientación, la normativa es de hace 15 años, ¿vale? Es del año 2010, el decreto 327 de 2010, donde se regula la composición del departamento de orientación, las funciones generales del departamento de orientación y las funciones que tiene el orientador dentro del departamento de orientación. Es una normativa también muy antigua. Realmente esto crea confusión. ¿Por qué? Porque incluso las categorías diagnósticas que hemos visto antes y tal, no se corresponde la que está en Andalucía con el resto de las otras comunidades autónomas. Entonces muchas veces
Si tú a lo mejor aquí diagnosticas o determinas una necesidad y al padre se mete por internet o el profesorado se mete por internet, no se corresponde con lo que a lo mejor en Andalucía estamos viendo y eso crea mucha confusión. Entonces, claro, lo que habría que actualizar cuanto antes la normativa andaluza a las leyes del Estado, a la LOE, los LOE. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en la próxima convocatoria, pero es real que conocer la normativa y saber aplicarla a la propia programación es la dificultad que se pueden encontrar los opositores, tanto en la preparación como en el propio concurso, como luego la realidad del centro, como bien nos dice, que al final luego en el centro hay muchas labores burocráticas que también precisan de ese uso normativo. Yo creo que para los opositores es de los más complicados. ¿Por qué? Porque la normativa, ya te digo, es una normativa muy antigua en Andalucía, sacan decretos, órdenes, instrucciones, aclaraciones de las instrucciones. Como tú no estés trabajando en el día a día en un colegio, en un instituto, para una persona que está desde la calle, yo creo que es que le puede sonar todo a chino, vamos, completamente. Como no hay una persona que le asesore, que le vaya dirigiendo, qué normativa está derogada, qué es lo que se... y cuál de ellas son las más importantes, la que no te puede faltar en un tema, la que no te puede faltar en el plan. Como no haya una persona que esté trabajando, ahí yo creo que la puede tener muy complicado sacarla. ¿Puede ser de lo más complicado? Probablemente sea de lo más complicado el tema de la normativa, porque a lo mejor un tema teórico puedes buscar manuales, puedes buscar incluso el plan, te pueden ayudar, pero la normativa, si no está trabajando, ten en cuenta que la normativa a lo mejor mañana te saca la Consejería de Educación, otro plan, otro tal, y tú tienes que estar actualizado. Lo que sí está claro es que nuestro trabajo nunca podemos llevar en contra de la normativa. Si yo quiero asesorar a la familia, al profesorado, a la comunidad educativa, al equipo directivo, siempre lo tengo que hacer fundamentado en una normativa que me apoya. Entonces la normativa, tanto para el trabajo como para las oposiciones, es fundamental. La realidad es que cuando decides prepararte una oposición vienes de la universidad o de haber sacado el máster y prepararte un temario, una base legal y sin saber cuál es la fecha de tu concurso, a muchas personas pues le da mucho vértigo esa situación, ¿no? Ese escenario. Pero conocer la realidad de un centro, conocer cómo palpa, cómo respira, la realidad que puedes poner en marcha tu propia profesión y utilizar una normativa que has memorizado, es ahí donde se puede hacer a lo mejor el mix perfecto. Claro. De una preparación idónea para el opositor. Está claro que yo creo que para cualquier especialidad, pero para orientación educativa es fundamental el apoyo de una academia que te asesore con buenos preparadores, obviamente por el tipo de exámenes, de pruebas que se va a enfrentar, porque es verdad que hay un tema teórico a desarrollar, pero es que después tiene un caso práctico. Si tú nunca has trabajado, un caso práctico real que te pueda sacar te cuesta. Después tienes que presentar un plan de un departamento o de un equipo de orientación anual durante el trabajo que va a hacer ese EOE o ese departamento de orientación durante un año en un colegio o en un instituto. Si tú nunca has trabajado es muy complicado. Te obliga después a exponer, ¿verdad? Oralmente un programa dentro del plan. Si tú nunca has trabajado es muy complicado. Necesitas gente que te ayude, asesores, sobre todo preparadores de academia que te ayude, porque la propia estructura de las oposiciones es que es muy difícil, si no. No es solamente un examen teórico que te pueda, como los abogados, que a lo mejor te pueda y los desarrolla, no. Aquí te están preguntando casos prácticos reales, un plan práctico real, una programación real, y una normativa que aplica a todo ello, incluso a los temas, muy complicado. Pero muy posible. Muy posible, claro. Muy posible. Es real que para alcanzar una meta el esfuerzo y el sacrificio tiene que estar en el café de todas las mañanas y que uno de los consejos más válidos puede ser visualizarte desarrollando la profesión y cubriendo esa plaza para que todos los días, poquito a poquito, vayas dando pasos seguros hacia ese sueño. Es un trabajo, ya te digo, muy, muy bonito. El tema ya te digo, de las 7 funciones, 6 son de asesoramiento y eso conlleva el convencer al compañero, el crear, el que cambie, el que te crea lo que tú estás diciendo, el que lo ponga en práctica. Y no solamente al profesorado, cuando está en un instituto al alumnado, cuando está con la familia a la familia, a un equipo educativo, a una comunidad educativa, que es una comunidad que está representada por muchas personas y tal, es muy complicado. Y eso es un reto, pero después es muy gratificante si lo consigues.
Jesús, muchísimas gracias. Pues a ti, Leticia, siempre ha sido un placer, vamos. Cuando queráis, otra vez vuelvo, vamos, sin problema. Gracias. Nada.